Vamos a dar comienzo a la reunión de Doctrina para la Vida de este jueves. Pues deseando que la paz del Señor esté ahí en sus hogares, hermanos que están por la plataforma Zoom. Igual a los hermanos que están de manera presencial, pues sean bienvenidos. Bueno, venimos aquí a la casa del Señor y tengo que venir animado. Teníamos un problemita de energía por aquí, pero ya está solucionado. Arrancamos con tiempo y pues, como dicen, vamos a darle a comenzar. Le voy a pedir que se pongan en pie. Oremos al Señor, comentando este tiempo, la enseñanza y todo lo que se ha preparado para desarrollar este culto, esta enseñanza del día de hoy. Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia, Padre. Señor, tal como tú nos has conocido, Dios, nos presentamos delante de ti por los méritos, Padre, de nuestro Señor Jesús. El Señor que nos limpia, nos guarda, el Señor que nos aparta, el Señor que nos ha lavado por su sacrificio en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y damos las gracias, Señor, por traernos hasta aquí, Señor, por guardarnos, por poner en nuestro corazón, Señor, el deseo de presentarnos delante de ti, Padre. Y también, oh Dios, venimos y queremos disponer nuestro corazón para escuchar la palabra, la enseñanza, para entonar, Señor, a ti canto, Señor, dignos, Padre, a ti, honrar tu nombre, Señor, alegrarnos delante de tu presencia, Señor, reconocer, Padre, tu gracia, misericordia y paciencia para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios, oramos. También oramos por los hermanos que se conectarán por la plataforma Zoom, los que ya están, Señor, conectados, para que también ellos reciban, Señor, la bendición, Padre, que su corazón sea reforzado, Señor, sea, Padre, lleno, Dios, de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Ahora, hermanos, voy a pedirle que busquen ahí en el libro del Evangelio de Lucas, perdón, vamos a leer en el capítulo 13. Vamos a leer del 18 al 21. ¿Verdad? Vamos a leer la parábola de la semilla de mostaza. Lucas 13, del 18 al 21. Y dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su cuerpo y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén, hermanos. Esta enseñanza, pues, es de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Oscar Zelaya. Él, pues, nos va a guiar en este himno al Señor. Buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga, hermanos. Ya vino la luz, gracias a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Venimos con regocijo y con alegría a cantarle al Señor esta preciosa tarde, noche. Canten con alegría, se llama el himno, que es el número 360 del himnario de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Y dice así, cantemos, hermanos.
Una alegría, las alabanzas de Cristo el Rey. Canten en los caminos que nos mostrarán su justa crey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor. Para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que de él come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que de él bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y ahí bebed. Cristo de las ovejas, que él redimiera su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, este país amado donde morada fue a preparar. Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Dios bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Bello canto. Ahora vamos a tener pues el segmento de las noticias del fin. Nuestro hermano Jonás Morel, pues él nos va a dar lectura de estas noticias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Como primera noticia tenemos que otorgan el Premio Nobel de Química a científicos que usaron la inteligencia artificial para descifrar el código de casi todas las proteínas. El Premio Nobel de Química 2024 fue concedido a un trío de científicos que utilizaron la inteligencia artificial para descifrar el código de casi todas las proteínas conocidas, las herramientas químicas de la vida. El Comité Nobel elogió a David Baker por completar la hazaña casi imposible de construir tipos de proteínas completamente nuevos, a Demis Hassabis y a John Jumper por desarrollar un modelo de inteligencia artificial para predecir las complejas estructuras de las proteínas, un problema que llevaba 50 años sin resolverse. El potencial de sus descubrimientos es enorme, declaró el comité al anunciar el premio este miércoles en Suecia. El premio, considerado la cumbre de los logros científicos, está dotado con 11 millones de coronas suecas, equivalente a $1 millón. Las proteínas, una cadena de moléculas de aminoácidos, son los componentes básicos de la vida. Ayudan a formar las células del pelo, la piel y los tejidos. Leen, copian y reparan el ADN y ayudan a transportar el oxígeno a la sangre. Aunque las proteínas se construyen a partir de solo unos 20 aminoácidos, estos pueden combinarse de forma casi infinita, plegándose en patrones muy complejos en el espacio tridimensional. Hassabis y Jumper fueron galardonados por utilizar la inteligencia artificial para predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de una secuencia de aminoácidos.
lo que les permitió predecir la estructura de casi 200 millones de proteínas conocidas. La capacidad de crear proteínas cargadas de nuevas funciones es asombrosa y abarca desde la creación de nuevos fármacos hasta el desarrollo más amplio de nuevas vacunas. El trabajo de Hassabi y Jumper se basa en las redes neuronales artificiales, cuyo desarrollo le valió este martes el Premio Nobel de la Física. Antes de dedicarse a las proteínas, trabajaron en un programa informático capaz de enfrentarse a los mejores jugadores del mundo del antiguo juego de mesa chino Go. Como segunda noticia, tenemos que Turquía prohíbe la plataforma Discord por contenido inapropiado relacionado con menores. Las autoridades de Turquía este miércoles han prohibido el uso de la plataforma de mensajería instantánea Discord en el marco de la lucha contra los delitos cometidos a través de este tipo de aplicaciones y la difusión de contenido inapropiado relacionado con menores de edad. En este sentido, ha aclarado que había indicios que se estaba utilizando Discord para cometer delitos, por lo que se ha decidido eliminar todas las publicaciones del contenido y bloquear el acceso a las direcciones web de Turquía. Estamos decididos a proteger a nuestros jóvenes y niños, la garantía de nuestro futuro, de publicaciones dañinas y criminales en las redes sociales e Internet. Nunca permitiremos intentos de sacudir los cimientos de nuestra estructura social. El regulador tecnológico del país, la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación, BTK, ha notificado además la prohibición de acceso en su página web. Esta decisión llega después de que 2 mujeres fueran asesinadas presuntamente por un joven de 19 años. Las plataformas de redes sociales, incluidas Telegram y X, han estado sometidas a gran escrutinio recientemente tras la detención en Francia del director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, y por la prohibición de X en Brasil. El regulador de comunicaciones de Rusia bloqueó Discord, también por violar la legislación rusa después de multar previamente a la empresa por no eliminar contenido prohibido. Con esto finalizamos las noticias de este día. Dios le bendiga. Continuamos con la información, hermanos. Pues, para los que esta de la semana, siempre pues recuerde, el día de mañana, la reunión con Gracia, ¿verdad? Usted puede conectarse por la plataforma Zoom, ¿verdad? Y pues participar, ¿verdad? De las reuniones de oración en el hogar. También invitarles a traer y recordarles, ¿verdad? De que ya se están recibiendo ya su donativo para nuestra fiesta de garaje de diciembre, ¿verdad? Les recordamos que puede traer ropa, zapatos, juguetes, artículos para el hogar y electrodomésticos. Estamos ya arrancando, hermanos, esta actividad. Y recuerde que si tiene algún enser doméstico grande que necesite ser transportado o alguna otra información, ¿verdad?, acerca de esta actividad, se puede comunicarse al 9579-4410. ¿Verdad? Ese es el número que está ahí disponible, ¿verdad?, para usted. Así que recuerde ya ir, pues, apartando, ¿verdad? Ya pensando, apartando, limpiando el corazón, ¿verdad? Para que esta cuestión, estos artículos que va a destinar, perdón, ¿verdad?, para esta actividad, pues ya sea que sea ropa, zapatos, juguetes, recuerden que tiene que ser en buen estado, hermano. También invitándola a conectarse por la plataforma Zoom, al culto con gracia, el que ya hablamos, ¿verdad? Ahora, 7 de la noche, ¿verdad? Y animándolo, ¿verdad?, también a participar de este culto de oración, ¿verdad?, en el hogar.
Ahora, hermanos, vamos a esta la información que estábamos. Vamos a tener la lectura del material de edificación. Y el tema de hoy es Yom Kippur, día de la expiación. El día de expiación, también conocido como Yom Kippur, fue el día santo más solemne de todas las fiestas y festivales israelitas, que ocurrían una vez al año en el 10º día de Tishrei, el 7º mes del calendario hebreo. Ese día, el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo rituales para expiar los pecados del pueblo. En Levítico 23, versículos 27-28, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y abriréis vuestras almas, abriréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28. Ningún trabajo haréis este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Eso dice Levítico 23, 27 y 28. Escrito en Levítico 16, 1 al 34, el ritual de la expiación comenzó con Aarón. Los sumos sacerdotes de Israel entraban al lugar santísimo. Dios destacaba la solemnidad de la jornada, diciéndole a Moisés que advirtiera a Aarón para no entrar en el lugar santísimo cada vez que sentía hacerlo, sino solamente en este día especial una vez al año, para que no muriera. Esta era una ceremonia que no había que tomarse a la ligera, y el pueblo tenía que entender que la expiación por el pecado debía hacerse a la manera de Dios. Antes de entrar en el tabernáculo, Aarón tenía que lavar su cuerpo y colocarse una ropa especial. Luego, sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para él y su familia. La sangre del becerro había que esparcirla en el arca del pacto. Después, Aarón debía traer 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de todas sus rebeliones y de todos sus pecados, y su sangre era rociada en el arca del pacto. El otro macho cabrío fue utilizado para chivo expiatorio. Aarón ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba sobre él la rebelión y la maldad de los hijos de Israel. Y lo soltaba en el desierto por mano de un hombre destinado para esto. El macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo, que eran perdonados por otro año. El significado simbólico del ritual, especialmente para los cristianos, se ve primero en el lavado y la limpieza del sumo sacerdote. El hombre que liberaba el macho cabrío y el hombre que llevaba los animales sacrificados fuera del campamento para quemarlos. Las ceremonias de lavamiento de los israelitas eran requeridas en todo el Antiguo Testamento y simbolizaban la necesidad que la humanidad tiene de salir del pecado. Pero no fue hasta que Jesús vino a hacer el sacrificio una vez y para siempre que la necesidad de ceremonias de purificación cesó. Hebreos 7:27. La sangre de los toros y de los machos cabríos solo podía expiar los pecados si el ritual se realizaba continuamente, año tras año. Cubrían los pecados del pueblo. Mientras que el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos los pecados de todos los que llegaran a creer en él. Quita los pecados de los creyentes. Cuando se hizo su sacrificio, él declaró: consumado es. Juan 19:30. Luego, él se sentó a la diestra de Dios y ya no se necesita ningún otro sacrificio. Hebreos 10:1-12. La suficiencia y totalidad del sacrificio de Cristo también se ve en los 2 machos cabríos. La sangre del primer macho cabrío se rociaba sobre el arca, en un ritual que apaciguaba la ira de Dios por otro año. El segundo macho cabrío llevaba los pecados del pueblo al desierto, donde eran olvidados, ya no se aferraban al pueblo. En Jesucristo el pecado se apaciguó, se expió a la manera de Dios por el sacrificio en la cruz. La propiciación es el acto de aplicar la ira de Dios.
mientras que la expiación es el acto de reparar el daño por el pecado y quitarlo del pecador. Ambas cosas se alcanzan eternamente por el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Qué es Jesucristo? Cuando él mismo se sacrificó en la cruz, aplacó la ira de Dios contra el pecado, tomando esa ira sobre sí mismo. Pues mucho más, estando ya justificados de su sangre, por él seremos salvos de la ira. La eliminación del pecado por el segundo macho tardío era una vida de expresión de la promesa de que Dios removería nuestras transgresiones de nosotros. Cuanto está lejos del oriente del occidente, Salmos 103:12, y que él ya no lo recordaría más, dice Hebreos 8:12 y 10:17. Aún hoy los judíos celebran el día anual de la expiación, que cae en diferentes días cada año, en septiembre y en octubre. Este año es el 11 de octubre, tradicionalmente guardando este día santo con un periodo de 25 horas de ayuno y de intensa oración, a menudo pasando la mayor parte del día en los servicios de la sinagoga. Para los cristianos, nuestro Yom Kippur, o día de la expiación, representa el día en que por causa de la acción de Dios elegimos a Jesús. Fuimos justificados en paz eterna con el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. En congruencia a esa condición de justificados, un verdadero creyente debe vivir en una búsqueda constante de santidad y comunión con Dios. Este es el material de edificación de esta noche, hermanos. Enseñanza especial para nosotros, recordatorio, ampliación de nuestro conocimiento. Ahora voy a pedirles que se pongan en pie y vamos a dar gracias por la ofrenda que recogemos esta noche. Padre, Señor, te agradecemos, Señor, nuevamente por proveernos, Padre, de lo que necesitamos, Señor. Padre, tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que en ti, Padre, debemos de confiar. Tú, Padre, has sido fiel en nuestros hogares, Señor, dándonos suficiente, Padre, a cada uno de nosotros. Padre, recibe nuestra ofrenda. Damos un corazón alegre, Señor. Damos las gracias, Señor, por permitirnos hablar, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Stephen, que continúa con la enseñanza de los profetas. Te dejo con el hermano Stephen. Y estamos acá, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir la forma para el estudio de este día. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con el análisis también del capítulo 6. Hemos tenido algunos avances. Sin embargo, ¿verdad? Quiero retomar algunos conceptos, ¿verdad? Y principalmente del 4 en adelante, para que no perdamos de vista, ¿verdad? Todo lo que nuestro Señor nos quiere enseñar. Así que agradecemos al Señor que nos da su palabra, no podemos ser edificados. Cuando estaba analizando mejor este pasaje, el pasaje que es una sola, es una unidad, como es del 4 al 6, se me vino a la mente este tema tan importante.
El tema ahí, lo podríamos decir, es una piedad falsa, es pasajera y será juzgada por el Señor. Y es lo que vemos ahí en esos pasajes, una piedad falsa también. Ya lo vamos a ver. Lo primero que el Señor hace es, en el versículo 4, declarar la falsa piedad de su pueblo escogido. Obviamente incluye a la nación como un todo. Cuando dice Efraín, aunque Efraín fue el primero, ¿verdad? Y le seguiría posteriormente Judá. Pero ya el Señor tenía en perspectiva básicamente al reino del sur. Y ya sabemos, hermanos, por el testimonio de las mismas escrituras, principalmente el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que tuvo un comportamiento peor, o por así decirlo, más depravado que su hermana Samaria. Y eso fue, la razón de eso es porque realmente ellos contaminaron el templo que había sido dedicado por Salomón. Esa fue, por eso es que fueron más atroces, ¿verdad? Podemos decir, las iniquidades o la depravación de Judá, ¿verdad? Porque ellos contaminaron el templo. El versículo 4, en la versión Reina Valera, dice: ¿qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Aquí empieza el Señor diciendo, en la primera parte, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Verdad? Y cuando habla de Efraín, hermanos, ya recuerden ustedes, ¿verdad? Es la principal tribu del norte, Efraín. Era prácticamente la tribu que era líder en el norte. Por eso es cuando se habla de Efraín y se habla de Israel, es lo mismo, básicamente está diciendo lo mismo. Entonces, o sea, hablando siempre del reino. Y después habla de que había Judá, ¿verdad? La tribu de Judá era la tribu que importante allí en el reino del sur, aunque eran básicamente, habían quedado dos tribus, tres, ¿verdad? La tribu de Benjamín, la tribu de Judá y por supuesto los levitas, ¿verdad? Que no eran contados, pues, entre los que recibieron heredad o recibieron la tierra. Muy bien. ¿Cuál es la idea detrás de este, podemos decir, de este reproche que les hace el Señor a ambos reinos? Y ese reproche, obviamente, lo hace por medio de preguntas retóricas, ¿verdad? O sea, son preguntas, hermanos, que necesariamente ya tienen una respuesta bien definida. Entonces dice, lo que podemos observar, hermanos, que lleva implícito lo siguiente. Es como que si el Señor, podemos decir, les dijera, ¿qué más puedo hacer por ustedes que yo no haya hecho? Dice el Señor. Tanto de misericordias como también de castigo. Pero esa es la idea detrás de esas preguntas retóricas. ¿Qué más? ¿Qué más voy a hacer? ¿Verdad? La ira del Señor, obviamente, era larga. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Miren ustedes en Isaías 5:4, en Isaías 5:4, lo que nos dice. Dice así: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo, dice, no haya hecho en ella? Dice,
como esperando yo que diese uvas, ha dado, dice, uvas silvestres. Entonces, después en el versículo 5, ya declara el Señor el juicio que va a venir sobre esta viña. Os mostraré pues ahora lo que haré yo, mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. O sea que el Señor le iba a quitar, podemos decir, ¿verdad?, la protección que tenía a la viña que él había levantado. Pero lo más interesante, hermanos, aquí dice, ¿qué más podía yo hacer por mi viña? ¿Qué más podía hacer a mi viña? Miren ustedes, hablando de mi viña, de mi propiedad, que yo no haya hecho. Entonces, si nosotros tuviéramos que ofrecer una respuesta, hermano, diría, en tal sentido, la respuesta a la pregunta retórica sería, lo has hecho todo, ¿verdad? O sea, todo el Señor había hecho todo por ella, ¿verdad? Todo. O sea, no había nada que el Señor no hubiera hecho por la nación de Israel. Hermanos, hasta ahora, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, según los capítulos anteriores, el Señor se ha comportado como un esposo fiel. Él ha sido fiel, definitivamente. El Señor se caracteriza por la fidelidad, ¿verdad? O sea que Él va a cumplir todo lo que ha salido de su boca. Él lo va a cumplir. Todo lo que ha dicho con respecto a Israel, con respecto a las naciones. Por ahí se oyen, ustedes han visto las últimas noticias. Creo que me hemos sentado como un mes acá y han pasado, imagínense ustedes, un montón de cosas en el mundo. Un montón de cosas. La invasión a Beirut, el ataque de Irán a Israel con misiles hipersónicos. Parece que Israel no le está haciendo bien en la guerra. Y oigo, ¿verdad?, por ahí algunos líderes en Irán decir, los vamos a desaparecer, así como aquel presidente Al-Mahdi, que decía que era de borrar el mapa. Si bien es cierto, pues algunos estamos inconformes con el genocidio, no estamos de acuerdo con la guerra, con el genocidio, ese tipo de matanza. Pero también hay otros que se equivocan, ¿verdad?, que no entienden las escrituras, porque no creen en el Señor, ¿verdad?, y que creen que van a borrar del mapa a Israel o que lo van a destruir. Obviamente Israel hoy en día, hermanos, ha sufrido algunos reveses. Las cosas pues no han salido como estaban. El ataque que hizo Irán pues sí destruyó la base militar. Y claro, los famosos F-35, de tantos se jactan. Y esos son F-35 modificados, ¿verdad? Son modificados, pues, que se toman de Estados Unidos y ellos los modifican para adecuarlos al teatro de operaciones de la Argentina. Yo cuando veo, créanme, yo sé que el Señor va a cuidar de Israel y al final todo lo que el Señor ha dicho acerca de Israel, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Definitivamente. Pero cuando yo veo a Israel, ¿verdad?, y veo los reveses que ha sufrido, me recuerda a mí cuando Josué iba a conquistar la tierra. Tomaron Jericó, ¿verdad? E hicieron como el Señor les dice, la tomaron y arrasaron con ese pueblo, con esa ciudad, arrasaron. Pero alguien, ¿verdad?, le entró en su corazón pues, la avaricia. Y, ¿cómo se llama? Agarró de la ahí lo tuvo escondidito, ¿no? Después tenían que tomar Jai. Y como Jai era una ciudad pequeña, ¿verdad?,
no había muchos habitantes, imagino que un ejército pequeño. Entonces dicen, manden pocos hombres, no pocos. Y salieron derrotados, salieron huyendo. Entonces toda la nación se descontroló, ¿verdad? Dice ahora, esta noticia se va a regar, ¿verdad? Y van a venir contra nosotros y nos van a destruir, ¿verdad? Y entonces Josué también, yo creo que le temblaron las piernas. ¿Cómo es posible que nos haya sucedido esto? Si el Señor fue el que nos mandó a tomar la tierra, hasta que el Señor le habló y le dijo claramente, mira, Israel, hay anatema en Israel. Hay anatema. Han tomado cosas que yo les mandé que no tomaran. Por eso es que no van a poder prevalecer delante de sus enemigos. Créeme, yo sí miro a Israel ahora. Israel va confiando en el poder que tiene militar. Va confiando en sus misiles, en la FDI, pero sobre todo en sus amantes. Y el principal de todos, que es Estados Unidos. Estados Unidos nos va a cuidar. Estados Unidos nos va a proteger el flanco derecho, el flanco izquierdo, va a enviar a sus destructores y va a ¿cómo se llama?, a agarrar los misiles que nos ven. Así miro a Israel, no se ve confianza en Dios. Entonces, algunos, ¿verdad?, de la prensa alternativa dicen que son críticos con Israel. Bueno, ¿y cómo es que ganó la guerra del 67 y la guerra del 72? Yom Kippur. Ahí era diferente, ¿verdad? Ahí era diferente. Se miraban una nación que por lo menos confiaba en el Señor y el Señor estaba con ellos. Y claro, una coalición de países árabes, cuando fueron a la guerra terrestre, tuvieron éxito en esas dos guerras, pero ahora, hermanos, las guerras han cambiado. Ahora solo es fuertes, fuertes y fuertes. Era como cuando uno, en las Navidades, ¿verdad?, que uno, si tenía una rencilla contra el vecino, entonces los 24 los desquitaba pasándole fuerte, y aquellos se los devolvían y así era una cuentilla. Así eran las rencillas, se alegraban en vez de tener un contacto directo. Porque es cierto que él tenía su pandilla, y por otro lado también tenía su pandilla, pero nadie quería estar en choque, fue puro fuego. Y así están todos, es la nueva forma de hacer la guerra. Así lo veo yo a Israel allá. Así van. Hace poco hubo un atentado, ¿cómo se llama?, dentro de la nación, ¿verdad? Un apuñalamiento, o heridos, ¿verdad? Y no era árabe, era judío, era israelita, ¿verdad? Israelita que ha llegado ahí, o sea, que ha logrado la nacionalidad, créanme, hermano. Israel está lleno de gente que no es hebrea. Tal vez tengan un poquito de hebreo y han obtenido la nacionalidad. Pero hay mucha gente ahí, todo el mundo, que vive en Israel, ¿verdad?, y que ha optado por la nacionalidad. Entonces el Señor, a pesar de todo, miren, como dice aquí, ¿verdad?, el Señor lo ha hecho todo por su viña, todo. Como un esposo fiel se ha comportado. Y claro, eso ha contrastado con Israel. Ya vimos antes, ¿verdad?, que se ha comportado como una mujer dada a la prostitución, ¿verdad? O sea que ahí vemos un contraste, ¿verdad? El esposo fiel y una nación que es comparada como una mujer que se dedica a la prostitución, como una ramera. Pero entonces así es Israel, lamentablemente, a pesar de que el Señor ha cuidado de esa vida. Y es que podemos decir muchas cosas. ¿Qué no le ha dado Dios a Israel? Miren, en cuanto a bendiciones materiales, ya lo vimos nosotros. Ya lo hemos estudiado en pasajes anteriores. Le había dado todo.
buenas cosechas, ¿verdad? Si hay buenas cosechas, quiere decir que hay buena lluvia. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Plata, oro, lana, hilo, aceite, vino, agua. Una referencia de lluvias también. Regocijo, alegría. Todo eso lo había dado el Señor. Pero ¿qué pasó, verdad? Ahí, como se llama, habíamos estudiado que decían, pero no reconocieron que era yo el que les daba todas estas cosas, más bien se las dedicaron a Baal. Y esa palabra, hermanos, no reconocieron, ¿se acuerdan ustedes? Significa no entendía que era yo el que les estaba dando todo aquello, todas aquellas bendiciones materiales, todo aquello que tanto, ya sea para cubrir las necesidades primarias, como también los artículos de lujo, todo eso se lo había dado el Señor, pero no entendieron que era el Señor que se lo había dado, sino que ellos dijeron, no, dice, mis amantes son los que me han dado toda esta riqueza. O sea, las naciones con las cuales se habían contaminado. Entonces no reconocieron, no entendieron. Estaban cegados. Y creo que hoy día Israel debe entender la gran diferencia que había entre el 67 y el 73. Que Dios estaba con ellos. No quiere decir que hoy día Dios no está con ellos. Porque ahorita en esta dispensación temporalmente, ¿verdad? Dios ha cesado, pero no los ha olvidado, obviamente. Porque Dios está levantando ahorita la iglesia, compuesto por judíos y gentiles. Claro, en su mayoría gentiles, pero siempre hay judíos convertidos. Entonces Israel está ciego. Pareciera que tuvo siempre ese velo de que no entendía quién le daba todas estas cosas. Ya no entendía, tenía ese velo y ahora lo tiene, ya por juicio del endurecimiento, el juicio del velo, para que no reconozcan al Mesías hasta cuando, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Lamentablemente lo usaron para Baal, lo usaron para otras cosas muy diferentes, las bendiciones materiales. Pero ¿qué pasaba en lo espiritual? Miren, lo espiritual, hermanos, no tenían conocimiento de Dios, simplemente porque lo habían rechazado el conocimiento. Por eso que no tenían. Lo tenían, o existía el conocimiento de Dios. Lo que pasó, lo habían rechazado. ¿Y qué pasó? Se habían habituado a la idolatría, levantando altares en todo lugar, en valles, en lugares elevados y en lugares donde hubiera una buena sombra. Porque el sol, me imagino, estaba duro. Lugares de buena sombra. Y entregarse a la idolatría. Es el problema cuando alguien está habituado a la idolatría, que tiene religión, ¿verdad? Pero está habituado a la idolatría. ¿Verdad? El idólatra, hermanos, que habla de Dios, no tiene conocimiento. Lo único que sabe es que sabemos todo. Bueno, por lo menos hay unos necios que más que otros. Pero sabemos por, ¿verdad?, que alguien tuvo que haber hecho todo este orden. Pues, ¿saben de Dios? ¿Verdad? No conocen por la misma idolatría.
también les ha cegado la misma y es lo mismo que tenían. ¿Verdad? Tenían bendiciones espirituales, claro que sí, ¿verdad? Había regocijo, alegría, buenos tiempos. Pero no le daban gracias a Dios. Hoy en día también pasa lo mismo. No crean que el Señor ha abandonado al mundo. Hay un concepto en teología que se llama gracia común, que es la gracia de Dios que dispensa todas las criaturas hacia la tierra, que se manifiesta en cosechas, lluvias, tempranas y tardías, también verdad en juicios, castigos, para que la maldad también se mantenga en su cierto rango. Entonces, hay esa gracia común, pero Israel siempre ha sido benefactor de las bendiciones de Dios. Y de repente hay judíos que tienen tanta cosa, pero no reconocen que el Señor es el que le ha dado todo eso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que no había hecho el Señor por ellos? Obviamente les había dado bendiciones materiales y no espiritual. Pero también a esto debemos añadirle lo siguiente, que el Señor había llevado a cabo una serie de juicios, como es el juicio de la escasez y la carencia de los artículos indispensables para el sustento. Pero estos juicios habían sido vanos, ya que no se habían vuelto al Señor. Ya lo vimos antes. El Señor dice que Él va a tomar de nuevo a sus hijos. O sea, todo eso que les había dado lo va a tomar. Ya no les iba a dar lluvia. En vez de cosechas, lo que iba a arrasar el Señor en la tierra. Y en vez de cosechas, iban a tener arbustos para que puedan comerlos. No para la comida del hombre. Iban a quedar desoladas. Entonces el Señor había hecho todo para que el pueblo volviera a su fidelidad a Él. Sin embargo, como dice acá, todo había sido en vano. Seguían en lo mismo. Seguían en lo mismo. Entonces, cuando pensamos que si es válido el reproche que le hace el Señor, bueno, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué más puedo hacer por ustedes? ¿Verdad? Dice, es válido lo que hace el Señor. Miren ustedes lo que comentan varios eruditos bíblicos. El argumento divino comienza aquí con una pregunta retórica dirigida tanto a Efraín como a Judá. El ánimo con que se hace es de decepción, ¿verdad? Y frustración, decepción y frustración. El pueblo había rechazado todos los esfuerzos divinos para que recobrara el sentido. John Walton, eso. O sea que el Señor estaba, como decir, decepcionado, por así decirlo, ¿verdad? En términos humanos, frustrado, porque había hecho todo para que ellos volvieran de nuevo al camino de fidelidad. No solo de bendiciones también, sino de juicio. Todo había hecho el Señor, pero ellos se mantenían en lo mismo, en lo mismo. Dice acá, nos está diciendo esto como si se sintiera un poco confundido, quizás se sienta frustrado. Dice, bueno, ¿qué haré contigo? Yo te amo, pero continúas en el pecado, voy a tener que juzgar. Doctor J. Berno Magui. Tenemos aquí el comentario del expositor, dice, la reacción de Yahweh refleja su frustración ante las palabrerías antihumanas de su pueblo. Las preguntas sobre Israel y Judá muestran que estas actitudes inaceptables, ideas mal interpretadas, impregnan ambos países. Una vez más, la visión del profeta es inclusiva y a Judá como una adición positiva.
Claro, ahorita está con el reino del norte. Y después va al reino del sur. Entonces, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué iba a hacer? Entonces les dice lo siguiente. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Miren ustedes lo que dicen otras versiones. Vuestra fidelidad es como nube mañanera, como el rocío temprano que desaparece, la Biblia textual. Vuestro amor es como una nube mañanera, como rocío matinal que pasa. La Biblia de Jerusalén. Después dice, vuestra misericordia como nube matutina, y como rocío auroral pasajero. Versión Biblia de la Septuaginta en español. Ahí la palabra clave es piedad. ¿Verdad? Piedad. Miren que al analizarla en los idiomas originales, el sustantivo piedad viene del hebreo esed, que significa misericordia, benevolencia, humildad, piedad, belleza. Entonces, por implicación, dice amor hacia Dios. Cuando habla de piedad, hermanos, nos está refiriendo a una vida piadosa, como una expresión del conocimiento de Dios. Una vida conforme a la ley divina, también una vida bajo el pacto, lo que implica la piedad. Por eso es que la impiedad es lo contrario, una vida lejos del Señor, ¿verdad? Una vida lejos del pacto, ¿verdad? Entonces, eso es, entonces, la piedad de Jesús. Dice. ¿Qué pasaba entonces con Israel? ¿Verdad? Cualquier expresión de lealtad o piedad que procediera de ellos es ilustrada, podemos decir, por el Señor, ¿verdad? Con escenas tomadas de la naturaleza. Así, hermanos, son de más fácil recordatorio. Entonces habla de la nube y habla del rocío. ¿Verdad? El rocío, bueno, todavía tenemos rocío, ¿verdad? Saben ustedes que es la humedad mañanera, ¿verdad? Que se da, que se mira a veces en las hojas. Entonces, dice, para el caso, dice, si tomamos la piedad, ¿verdad? Podemos decir que era efímera o pasajera, así como nube de la mañana. Y ustedes han visto las nubes de la mañana, que se van desplazando por el viento, ¿verdad? Llega un momento en que lo que miramos es el cielo azul. Aunque en Honduras lo que vamos a ver, ¿verdad? Es un azul, un masón tremendo. Podemos ver el cielo azul. Pero podíamos ver algunas nubes. Entonces dice, así como es la piedad de vuestra, la piedad de Israel. O sea, toma 2 ejemplos. Y cuando el Señor habla 2 veces, hermanos, podemos decir, para mostrar la realidad. Era como cuando el Señor decía, desierto, digo, para afirmar que aquello era doblemente cierto, verdadero. Y aquí toma 2 ejemplos, 2 escenas de la naturaleza, para mostrarles la realidad, ¿verdad?, de su falsa piedad. Y así, por ejemplo, dice pasajera, pasa, ¿verdad? Viento se la lleva, ya no hay más nube, ¿verdad? Después dice que también es como el rocío de la mañana. Saben ustedes que esa humedad queda en el suelo, mañana, de madrugada. Queda en las hojas, y a medida que va el sol, ¿verdad?, cayendo, entonces esa humedad se va evaporando hasta que ya no
queda ningún vestigio. Para que vean ustedes cómo era la piedad o la demostración o esa expresión de amor o de lealtad al Señor. O sea, que era pasajera, tan pasajera como el rocío y tan pasajera como la nube. Una falsa. Entonces la idea es que cualquier manifestación que ellos pudieran dar de lealtad se disipa como. Lo que nos indica es que esa lealtad era de corta duración. Entonces, al durar poco esa piedad, ¿qué pasaba? Esa piedad. Entonces, volvía de nuevo a los hábitos de la idolatría. Yo me acuerdo que había mucha gente antes, ¿verdad? Ya en una iglesia que yo tuve, ¿verdad? En la mañana, ¿verdad? A misa. En la tarde, ¿verdad? A la culto, evangelio. Así era la mañana. Pero en el transcurso de la semana, como que si Dios no existe. Así de sencillo. Entonces, no se puede estar entre dos pensamientos, o como dice Santiago, el hombre de doble ánimo, ¿verdad? El hombre de doble ánimo. ¿Sabe lo que significa ahí? La palabra que traduce, el hombre de dos almas. Es inestable en todos sus caminos. Se refiere al hombre que duda. O sea, que primero se le presenta la palabra del Señor, ¿verdad? Pero está dudando. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Así es de dos almas. O sea, es inestable. Es completamente inestable. Puede ser un camino, ¿no? Que es estable. Cree o no cree. Creo o no creo. Así es. O sea, duda. Cree, lo creeré o no lo creeré. Creeré o no lo creeré. Esa es la inestabilidad. Contrario a lo que dice Hebreo. Cuando habla de la esperanza. De que esa esperanza, dice, es el ancla del alma que penetra aún dentro del velo. O sea, la figura es la de un barco. Está anclado. Y que por tempestades que pasan, el barco va a permanecer. No se lo va a llevar cualquier viento. Nosotros estamos anclados. Porque dice que esa ancla penetra aún dentro del velo. Ustedes saben que el velo, que es el lugar santísimo, estamos anclados al Señor nosotros. ¿Quién nos va a mover? ¿Verdad? ¿Quién nos va a mover entonces de nuestra fe, verdad? Si estamos anclados. Y eso debemos creerlo. Pero no estaremos anclados, ¿verdad? Y así no somos llevados. Está bien anclado. No es una fe efímera, una fe falsa. También hay una falsa fe. Entonces aquí, de nuevo, ellos dicen, la lealtad les duraba bien poco, piadosos, mientras estaban tal vez ahí en el templo o en los lugares de culto, que había cultos al Señor, ¿verdad? Había lugares también de culto ahí, no había sido tan abandonado. Había misioneros, había sacerdotes que llevaban el conocimiento de Dios, aunque estos también se habían depravado. Entonces iban ahí a los cultos, pero de nuevo celebraban el sábado, ¿verdad? Ahí, con todas las de ley, pero el domingo a darle a la fiesta y a la idolatría. Ahí lo vamos a ver. Volvían a su... Dice, miren ustedes en 2:11, ¿verdad? Miren ustedes que ellos celebraban festividades.
¿verdad? En 2:11 dice, haré cesar todo su gozo, o sea, su regocijo, su glorio, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, todas sus festividades. O sea, que había realmente celebraciones al Señor, ¿verdad? Pero esas celebraciones realmente no correspondían a lo que el Señor esperaba de ellos. Dice el Señor en Isaías, ¿verdad? Que estaba ya cansado, completamente cansado, que ya no quería, ¿cómo se llama? Que le ofrecieran lunas nuevas, sábados, ni siquiera que, ¿cómo se llama? Que guardaran el sábado. No quería nada el Señor, en absoluto. No quería el Señor que le hiciera como bocados, ni que guardaran sábado, ni que guardaran lunas nuevas. Estaba hastiado. Miren ustedes en Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve? Para nada. Una pregunta retórica. ¿Para qué me sirve? No me sirve para nada. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis átrios. Imagínense la falsa piedad, o sea, una piedad que se basa en el conocimiento. No, el Señor no quiere, hermano, nuestras ofrendas. Quiere que tengamos una vida piadosa, una vida conforme, en este caso, la gracia de Dios, de Jesucristo. Dice, versículo 13, no me traiga más vano ofrenda. El incienso me es abominación. Ustedes saben que el incienso se ofrecía dentro del templo y lo ofrecían los sacerdotes. O sea que aún los sacerdotes expresaban todo lo contrario. Dice el incienso, esa abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Miren, esto lo dice el Señor, ¿verdad? A una nación, a un pueblo que más parecía un pueblo religioso, ¿verdad? Un pueblo desleal, un pueblo que no tenía el más mínimo conocimiento de Dios, a pesar de que el conocimiento de Dios estaba aquí. Es lamentable eso. No agradaba al Señor, pero lo seguían ofreciendo. Seguían guardando los sábados. Es lo mismo que hace Israel. Mañana se celebra el Yom Kippur. A una nación que está en guerra. Israel bombardea todo, hospitales y todo. Lo que vemos en las noticias. En las noticias que conste. No prensa alternativa, sino que es la prensa. Tal. O sea, todo es cierto, ¿verdad? De alguna forma, pues, digamos, bueno, los terroristas se esconden en medio de la gente, ¿sabes? Los médicos, no son bombardeados. Al final, como dice la doctrina militar norteamericana, víctimas colaterales.
Así es. Lamentablemente, hermanos, esa es la guerra. Eso es la guerra. Por eso los militares son los primeros que odian la guerra. Tienen que ir a la guerra, pero odian la guerra. ¿No crean ustedes? Entonces aquí vemos la nación, ¿verdad? Mostrando una falsa piedad. En conclusión, hermanos, que podemos decir que los israelitas estaban funcionando religiosamente, eran personas religiosas que por un momento mostraban una falsa piedad al Señor y después retornaban a la idolatría y depravación, a pesar de todo lo que el Señor había hecho por ellos, o como lo dice en Isaías, lo que el Señor había hecho por su niño, a pesar de todo eso, con la con el deseo de atraerlos de nuevo a su fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que nos viene? Bendiciones espirituales, pero también juicios. Todo. Pero persistían en su actuación religiosa, que solo una expresión, ¿cuál era? No tenía conocimiento de Dios, que los pudiera llevar, dice, a la... Por eso Pablo dice que grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? O sea, algo que viene de Dios, de que Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, el misterio de la piedad. Ahora, hermanos, esta es una advertencia también para nosotros que podemos decir que nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos, porque estamos dentro del periodo llamado los días. Estamos en eso, pero no hay más. No hemos esperado más días. Estamos en los últimos. Hoy en día se han levantado muchos religiosos y religiones, movimientos pseudocristianos, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan, los niegan. ¿Cuánto es que dura su piedad? Hermanos, lo que dura el culto, ¿verdad? Eso es lo que dura su piedad, ¿verdad? No debe ser así, ¿verdad? Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Entonces, nuestra piedad, o sea, todo eso que le damos a hacer, esa lealtad que debemos demostrar al Señor, ¿verdad? No debe durar lo que dura el culto. Debe ir más allá, de dedicarse a la totalidad de nuestra vida, a todo lo que hacemos. A eso debe manifestarse, puede alzarse. Porque de lo contrario, hermanos, ¿verdad? Si la piedad nuestra dura lo que dura el culto y después andamos como cerrando, esa es una negación del Dios Altísimo que nos ha dado su palabra. Por eso el Señor se quejaba allá en Ezequiel. Dice Señor, miren, no lo hago por ustedes, lo hago por mí, ¿verdad? Lo hago para santificarme, no mi nombre, ¿verdad? No lo hago por ustedes, le decía a Israel, ¿verdad? En los tiempos de restauración, lo hago por mí, porque por causa de esta puesta, mi nombre plasmado, o sea, por el testimonio de los judíos, de los israelitas, que iban cautivos, porque el Señor esperaba que ellos fueran también un reino de sacerdotes, que representaran a los hombres delante de Dios, pero fracasaron. Ahora está la iglesia, que es la que representa a los hombres delante de Dios para elevar oraciones, plegarias, peticiones, acciones de gracia, para que todos sean salvos. Entonces eso es, hermano, cuidado con esa falsa piedad. La vida cristiana es abarcar todos los aspectos, no que tengamos algo y digamos, esto es para nosotros.
como dice la palabra en Romanos 2, estar consagrados, cuerpo y alma y espíritu. San Mateo capítulo 13, bueno, todos estamos familiarizados con las parábolas, ¿verdad? Pero San Mateo capítulo 13 nos muestra, hermanos, el curso de la presente edad, donde será un tiempo de siembra y de cosecha de la palabra de Dios. Esa palabra que es predicada en el curso de la presente edad, ¿verdad?, caerá en 4 tipos de personas, como vimos, los religiosos, ¿verdad? O sea, la palabra cuando dice que cae junto al camino. Después la que cae en pedregal, ¿verdad? O sea, en pedregales son las personas emocionales, creen por un tiempo, así como cuando una semilla cae en un pedregal y forma una planta, pero no tiene raíces profundas. Cuando sale el sol se seca. Entonces la emoción, pero cuando viene el tiempo de la prueba, dice, se apartan completamente, los afanados. O sea, la semilla que cae en el camino no da frutos por el afán de las riquezas, el afán de todo, o sea, el afán, ¿verdad?, hace estragos en la vida de todo creyente. Por eso dice el Señor, ¿verdad?, que no debemos afanarnos, no debemos preocuparnos, ¿verdad? Dar primeramente el reino de Dios, dice, todas estas cosas nos serán añadidas, o sea, aquellas cosas las cuales, pero están los que receptores de la palabra, aquellos que la reciben con gozo, ¿verdad? Y donde esa palabra produce fruto en crecimiento, ¿verdad? Esos son los que deben permanecer. Fruto en crecimiento, jamás retroceder, ¿verdad? Como los hebreos, que no somos de los que retroceden, sino de los que tienen feliz para la preservación del alma. ¿Verdad? Como dice Pablo no es de los que retroceden, sino dice, puesto los ojos en Jesús, dando lo que queda atrás, ¿verdad? Sigo en la meta. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, cuidémonos de la falsa piedad. Revisemos qué es lo que yo estoy expresando. Que la piedad nuestra sea duradera, porque nos falta de tiempo para ir a la presencia del Señor. Muy bien, hermanos, nos quedamos. Hasta la próxima jueves. Hermanos, de esta manera damos finalizado el culto de esta noche. Nada más les pido que oremos antes de retirarnos, dando gracias por la enseñanza y porque lo que hemos aprendido desde el día de hoy, pues, sea atesorado en nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, porque cada uno de nosotros, Señor, pues, tú has hablado, Señor. También a los hermanos que están en sus hogares, Padre, y los que puedan ver posteriormente esta enseñanza. Gracias, Padre. Permítenos regresar a nuestro hogar, Señor. Guárdanos. Asimismo, Señor, volver, Señor, a tu casa, Padre, y seguir, oh Dios, teniendo comunión, Padre, que tú has mandado, Señor, a nuestra vida. En Cristo oramos, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.